Buen día, jóvenes, ¿cómo están? Buenos días, ingeniero. Buenos días, ingeniero. Muy bien, ¿y usted? Buenos días, ingeniero. ¿Está muy bien o excelente? Excelente. Súper, ingeniero. Bueno, me parece que hay que tener el pensamiento de excelencia siempre. Bueno, decirles que en la lista oficial tenemos 60 inscritos. En este momento hay 100. Y el cupo de presencia a esta aula Zoom se ha cesado. Sucede que la apertura a esta aula Zoom que yo tengo solamente da para 100 personas, pero sin embargo me han dicho ya el pasado semestre en el subdecanato de la facultad que es posible que la facultad pueda otorgar a los docentes un acceso a esta plataforma para más de 100 estudiantes. Entonces espero que esta semana voy a intentar tramitarlo esa situación para que no tengamos problemas con los atrasados, pero sin embargo, por lo menos los puntuales sí están presentes. Por Bueno, favor, ingeniero. Dígame. Sí, sería mucho mejor que apertura. Por favor, ingeniero. Claro, o sea, me estoy refiriendo al aula, a la clase, no a la inscripción. No a la inscripción, porque el tema de inscripciones lo hacen en el subdecanato. Bueno, yo no sé por qué abren de poco en poco, pero como decía al principio, hay 60 inscritos oficialmente, yo lo vi anoche. Hay 60 inscritos, seguramente hoy aperturan más, y de todos modos, los que no se han inscrito todavía, estén atentos para que cuando haya la apertura, ojalá puedan inscribirse, porque normalmente pasan de 100. El año pasado eran 125 inscritos, terminaron 117. En la clase presencial eran 150 inscritos y así, bueno, con un poco de paciencia. Pero sin embargo, es un tema pendiente, ¿no? Yo no sé por qué las inscripciones no terminaron el pasado viernes, de modo que todos pueden estar inscritos, pero bueno, igual tienen la misma oportunidad. Voy a empezar a explicar el programa de la materia. Varios de los que están inscritos, por lo menos algunos, me he dado cuenta que ya han pasado conmigo la materia de física 102, entonces nos conocemos, por lo menos en los exámenes orales, y también nos conocimos en la visita al Museo de Arte Campo con varios de ellos. Bueno, todos son bienvenidos. Entonces voy a compartir la pantalla para empezar a explicar lo que nos corresponde para esta materia. Bueno, pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Entonces, este es el programa analítico, que dicho sea de paso, también está en el aula de Classroom que ha creado la compañera Alejandra González, que nos está ayudando. Ella ha creado un aula donde está toda esta información. Entonces, lo primero que tiene que saber el estudiante es el programa analítico. O sea, ahí tenemos la identificación de la materia, es una materia de tercer semestre de Física 200, los prerequisitos, la cantidad de horas y la justificación. No lo voy a leer la justificación porque básicamente todo el mundo sabe que todos los fenómenos que ocurren en la ciencia de ingeniería básicamente tienen su fundamento en las ciencias físicas y matemáticas. En esta parte de la física se ve, por supuesto, la parte de electromagnetismo, ¿no? Electromagnetismo y que tiene que ver con cargas eléctricas. Entonces, es importante que ustedes conozcan el contenido temático. Aquí en el contenido temático, la primera lección por avanzar es de interacción electrostática. Interacción electrostática. Esto vamos a verlo en 2 semanas y media. Están los objetivos.
aplicar la ley de conservación de la carga eléctrica, la interpretación de la ley de Coulomb, que vamos a verlo hoy día. Entonces es importante que ustedes puedan, ojalá, leer, porque lo tienen a mano, las unidades que vamos a avanzar en el programa. Carga y campo eléctrico, potencial eléctrico. Estas son las unidades que vamos a ver básicamente para el primer parcial. Fuerza electrostática, que tiene que ver con la ley de Coulomb, el campo eléctrico y el potencial eléctrico. Vamos a ver las definiciones, la interpretación de estas definiciones y la aplicación a la solución de problemas. Eso es para el primer parcial. La segunda unidad tiene que ver con corrientes eléctricas. Estos son circuitos eléctricos que vamos a evaluarlo en el segundo parcial, ¿no? El tema es corrientes eléctricas. La corriente eléctrica, componente de un circuito eléctrico, las leyes, que son dos, la ley de Ohm y la ley de Joule, y las redes eléctricas, donde las leyes son las leyes de Kirchhoff. De ese tema es el segundo examen parcial, que también tiene un tiempo de duración de más o menos de unas 3 semanas en el avance. Y finalmente, interacción electromagnética. Interacción magnética. Es el último tema de avance del programa de Física 200. Aquí está. Interacción magnética. Campo magnético, fuerza magnética. Estaremos viendo en la última unidad, para terminar con lo que es la FEN inducida en la ley de Faraday, o la FEN autoinducida, y finalmente las ondas electromagnéticas. Lo que quisiera destacar es que es importante que ustedes ojalá tengan libros en físico, y si no, los libros están en internet. Aquí están los libros de referencia. El primero, Weiss Frederick, Física para estudiantes de ciencia de ingeniería. Uno clásico es este, Resnick Holiday. Otro clásico, Szymanski. En general, cualquiera de estos libros. Cualquiera de estos libros. Ustedes entran en internet, toman el libro y lean. Lo importante es que ustedes, ojalá, puedan leer el tema antes de venir a la clase. Eso va a ser muy conveniente para el rendimiento académico. En el sistema de evaluación, les voy a explicar después el sistema de evaluación en otra hojita que también lo he escrito aparte, el sistema de evaluación. Pero este es el programa analítico. Simplemente reitero la recomendación que ustedes puedan tener, si es posible, en físico, algún libro de la bibliografía, porque es importante colorearlo, subrayarlo, etc. Como ahora es el nuevo paradigma, de manera virtual, ¿no? A mí también es más difícil estar leyendo en la pantalla de un monitor que estar subrayando un libro en físico. Bien, este es el programa analítico. ¿Alguna pregunta sobre el programa analítico? Nada. Bueno, entonces vamos a ver otra información. El instructivo académico. El instructivo académico, ¿no? De Física 200G. Un aspecto importante en la vida es tener objetivos, ¿no? Tener objetivos. En la parte física, en la parte emocional, en la parte intelectual y hasta en la parte espiritual.
El objetivo es algo que se quiere lograr. Por supuesto, no de forma milagrosa, sino luego de un proceso dado, ¿no? Hay que trabajar con fuerza o con esfuerzo. Entonces, esto es muy importante. Y yo les comentaba de que en esta materia, el pasado semestre, teníamos inscritos 125 estudiantes. Terminaron 117, ¿no? Se retiraron 8. Al final, porque cada vez hay retiro. De aquí 3 semanas, retiro de materias. De aquí un mes, retiro de materias. Una semana antes de que acabe el semestre, retiro de materias. Normalmente se retira la gente que no tiene objetivos. Por esa razón, yo he marcado el objetivo académico de esta materia, que es 90 por 90. 90 por 90. Quisiera poner 100, pero quizás no es real. Por si acaso, un objetivo tiene que ser aceptable. Un objetivo tiene que ser aceptable. Yo no puedo decir va a aprobar el 120% porque no es aceptable, es imposible, ¿no? Pero 90 es aceptable. Un objetivo tiene que ser realizable, que se pueda realizar. Esto es posible realizar y ya les diré cómo. Y un objetivo tiene que ser capaz de poderse medir. Yo puedo medir. El primer parcial, ¿cuántos permanecen? ¿Los 100 inscritos o algunos se están yendo? Para ir ajustando. Bueno, estas son las características de un objetivo. Entonces, el deseo mío, y ojalá el de ustedes, porque no todo depende de mí, no todo depende de mí. El primer 90, queremos que el 90% de los estudiantes apruebe la materia. Esto sí es importante. Y la verdad que es otro tema, el tema económico. Yo no comparto la idea de que la educación sea gratuita eternamente. Está bien que sea gratis un semestre. Hoy se inscriben 100 estudiantes gratis, no pagan nada, cero, ni matrícula. No comparto porque en la vida nada es gratis. Ayer todos han almorzado. Quizás a usted no le costó nada, pero a alguien le costó. A su padre, a su madre, no sé, al comedor universitario, no sé. No hay nada gratis en la vida. Cuando yo me postulé a sector, el primer grupo, la primera materia será gratis, cero. Pero los que se aplazan tienen que pagar para repetir, porque si no, otra gente que quiere estudiar pierde su oportunidad. Pero bueno, el segundo 90 es que no solamente aprueben, que ojalá aprueben con una calificación de 90 puntos. Algunos llegan a 100, no todos, pero algunos llegan a 100. El pasado semestre, un estudiante de Física 102 de Apellido Espinosa sacó 100. Otros que están presentes aquí, me parece, si mal no recuerdo, como Andrea Pamela, si está, pasaron con 90, o sea, cumplieron la meta. Eso requiere esfuerzo. Entonces, ¿qué? Queremos que la meta académica sea 90 por 90. Que apruebe el 90% del curso y con calificación de 90. Bueno, eso es el qué. La estrategia. Además, ¿qué más se le quiere para esto? Para lograr esto, lo que se requiere es simple. Lo puedo escribir aquí. Para lograr la meta de 90 por 90, se requiere 1% de inteligencia.
y 99% de trabajo. Eso es. Para lograr la meta de 90 por 90 se requiere 1% de inteligencia y 99% de trabajo. Una de las tareas por hacer son las tareas semanales, que empieza hoy. Hoy empiezan las tareas semanales. Aquí está. Esta tarea consiste en escribir 4 planas como mínimo. Mínimo 4 planas. En la primera plana anotan su nombre, la fecha y el grupo. Y en la primera plana escriben la biografía de un físico. Aquí está. Plana número 1, biografía de un físico. En la parte superior pueden copiar, pegar la foto, o si saben dibujar, dibujan al físico. Es un tamaño de 4 por 4 centímetros, más o menos, tamaño carnet, la foto del físico. Y en el resto de la plana escriben la biografía en papel cuadriculado y reglón seguido. Ahora, claro, digamos que esta es la hoja. Yo me doy cuenta porque soy adulto mayor. Alguno que no quiere escribir mucho hace carátula. Digamos que esta es la hoja. Y aquí hace una carátula. Pone un margen aquí en la parte lateral. Aquí pone otro margen en la parte superior. Aquí dibujan florcitas en la parte central. Y el trabajo lo hacen aquí muy pequeñito, ¿no? Entonces, yo no califico margen. Entonces, yo me doy cuenta, el muchacho se cree inteligente y cree que escribiendo un margen tan grande va a escribir poca biografía. ¿Por qué es importante que escriban biografías? Miguel Ángel Cornejo dijo, si quiere ser importante, júntese con gente importante. Van a saber estos físicos dónde nacieron, en qué país, en qué año, qué descubrieron, cómo era su vida, y ojalá ustedes copien alguna enseñanza. Y es una plana. Entonces, no esperen el viernes para hacer la tarea, porque esta tarea se presenta cada sábado. Empiecen a hacer hoy, ya lo tienen esta información, y están con tiempo. Bueno, la primera plana. En la segunda plana, por motivos de tiempo y también por la forma de aprendizaje de hoy, en la segunda plana va a haber un tema de un aparato, de un equipo, de una máquina que tiene que ver con la materia. Hacen un dibujo en media plana y en otra media plana hacen la descripción. Este es un electroscopio que consta de un frasco vacío con una varilla metálica, etcétera, etcétera. Y sirve para comprobar si un cuerpo tiene o no tiene carga eléctrica, si es positiva, negativa, etcétera. Una plana. Como les digo, la información está a un clic. La pregunta que quieran, ponen en internet, teclean y sale. No 1, 500 o 1000 comentarios del tema. Es la segunda plana. En la tercera plana va a haber un cuestionario de unas preguntas que también ya están escritas para todo el semestre. Entonces, son 8 a 10 preguntas, si mal no recuerdo. Eso para que fijen los conocimientos de teoría, conceptos, definiciones, fórmulas, unidades, análisis, lo que fuera. Y son las preguntas del examen, además. Entonces, en la tercera plana escriben el cuestionario, la pregunta y la respuesta. Reglón seguido. Es la tercera plana. Y en la cuarta plana escriben principios y valores éticos. Principios y valores éticos. Indicando la fecha.
empiezan hoy. Por ejemplo, dirán, hoy es lunes 27, 27 de septiembre del año 21. Buscan el capítulo 27 de Proverbios 27. A ver, aquí tengo una Biblia, un testamento pequeño. Y empiezan a leer. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. El primer versículo. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Como ven, jóvenes, son proverbios importantes. No te alabes vos, que yo soy bueno, no, que te alabe el extraño. No te jactes del día de mañana. Mañana voy a hacer tal. No sabemos. Y ahora más que antes, no sabemos si nos contagiamos, Dios no lo permite, y nos vamos de este mundo. Bueno, entonces, mejor es la reprensión manifiesta que el amor oculto. Y bueno, hay proverbios muy, muy bonitos. El que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición les dará contra. Bueno. Quien cuida la higuera, comerá sus frutos. El que mira por los intereses de su vecino tendrá más. Bueno, escriben uno. Digamos, a mí me gustó el primero o el segundo. Entonces, pondré el versículo 2. ¿Dónde está aquí? Y escribo el texto, 2 líneas. Y así cada día. Son 7 en el día. Y 7 salmos. Eso entra en una plana. Eso entra en una plana. Bueno. ¿Por qué es importante esto? Ayer, en el editorial del periódico El Deber, hay un comentario sobre la Universidad Gabriel de Moreno. Quizás lo han leído. No me gustó para nada. ¿No? Que el periódico El Deber indica que la Universidad de Moreno tiene un nuevo sector y esperemos que los tiempos cambien, que los docentes son malos, no pasan clases y sus ayudantes son los que pasan clases y que por acoso sexual pasan muchas estudiantes y ceden por la nota, bla, 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 bla. La verdad que no me gustó, es un pensamiento muy sesgado. De que hay. No digo que no. Pero no somos todos. Hay estudiantes excelentes. Hay docentes excelentes. Entonces, docentes y estudiantes tenemos que aprender estos principios éticos para que, ojalá, de aquí a un tiempo corto digan la prensa y quien sea, René Moreno es una universidad excelente que está formando profesionales de clase internacional, bla, 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 bla. Entonces, por eso yo considero muy importante aprender estos principios y valores éticos que marcan nuestra conducta y comportamiento, nos vean o no nos vean. Y tiene su premio, eso es lo bueno. El que presenta puntualmente gana 10 puntos. El que se atrasa en cada tarea ya pierde el 50% de la nota. Pero en la experiencia que yo he visto, todos asumen este compromiso. Un 95% presentan puntualmente. Ya tienen 10 puntos de la calificación final. Y yo lo considero esta tarea más importante que hacer un problema de circuitos eléctricos. Porque muchas veces, no muchas veces, algunas veces ese problema te lo copian. Los exámenes de problemas ahora son virtuales. Yo voy a mandar el examen, usted está en su casa, pueden consultar libros, apuntes, cuadernos, compañeros. Entonces, tiene un valor, sí. Pero sin embargo, les digo, como dije en un momento, hay algunos honestos, honrados. Hace un par de semestres ya en la modalidad virtual, yo tomé un examen. La respuesta era de selección múltiple. Pregunta 1, A, B, C, D, lo correcto. Pregunta 2, A, B, C, D, lo correcto. Y al final las evidencias. Un muchacho que ninguna respuesta acertó.
pero en sus evidencias, él hizo todos los problemas. Se equivocó que eso es un signo, es un despeje y le falló todo. Pero lo que me agradó de ese muchacho fue su honestidad. No copió. Tenía ganas de ponerle 100 por su honestidad. Claro que no le puse 100, yo evalué sus problemas, bla, bla, y creo que sacó 60, no me acuerdo, pero por eso digo, hay estudiantes honestos, hombres y mujeres, y eso es lo que queremos en esta vida. ¿De qué sirve un profesional que sea excelente, con muchos conocimientos y habilidades, pero sea corrupto? Esa es la palabra. Entonces, esto vale 10 puntos. Aquí están las biografías ya para 13 semanas. Este semestre es muy corto. Era para 15, he acortado, ¿no? Entonces, en la primera plana, la biografía. Aquí está. La primera semana, biografía, que pueden hacerlo hoy, si quieren, de Niels Bohr. Es el que diseñó una estructura atómica muy sencilla. Y van a dibujar en la tarea que estamos indicando, van a dibujar lo que ya conocen muchos, aunque no crean, no muchos. La estructura del átomo de litio, de cobre y de plomo. Tomé examen de física 200 de mesa, hace creo 2 o 3 semanas. Se presentaron como unos 20, 25 estudiantes. Una pregunta que hice, dibuje la estructura del átomo. Créanme que un par de muchachos no supieron dibujar un átomo. No supieron que sea lo más simple, ¿no? Por eso digo, es importante recordar, para los que no saben eso. Y así, para cada semana ya está la biografía. La segunda semana, Demócrito. La tercera, Albert Einstein, etcétera, para las 13 semanas. Y los temas también ya están ahí definidos para las 13 semanas. Y también después les voy a mostrar el cuestionario. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Disculpe, ingeniero, Dígame. ¿su ponderación la va a mostrar? Claro, al final les voy a mostrar. Pero Muchas como gracias. digo, esta tarea semanal vale 10 puntos sobre la nota final. El que cumple puntualmente la presentación semanal de estas tareas y puntualmente ya tiene 10 puntos. 10 puntos. Al final, cuando yo explique todo, voy a mostrar la ponderación total. También decía los principios éticos, hay que memorizar. Entonces, yo en cada clase voy a estar preguntando estos principios éticos, porque es importante, primeramente, conocer, interpretar y fundamentalmente aplicar. Entonces, para el primer parcial, 5 principios éticos. Son muy sencillos. Vamos a ver más tardecito el primer parcial. Ya. Entonces, para el primer parcial, 5 principios y estaré preguntando cada semana, del 1 al 5. Para el segundo parcial, del 6 al 10, y para el último parcial aquí del 6 al 10, y para el último parcial del 11 al 15. Esto voy a explicarlo más tardecito. Esta es entonces la tarea semanal que tienen que cumplir, y por supuesto, la mayoría cumplen, de eso sí estoy seguro. ¿Qué más tenemos por acá? A ver. Aquí están la fecha de presentación de tareas semanales. O sea, empiezan hoy, 27 de septiembre. ¿No? 27 de septiembre. La primera semana tienen el plazo máximo de presentación hasta el 2 de octubre. La primera semana. La primera semana, semana 1, si quieren lo presentan mañana, es una exageración, pero tienen 5 días, bueno, van a tener 7 días y presentan máximo el 2 de octubre, sábado, hasta las 24 horas. ¿No?
jóvenes, por favor, les digo, no esperen 12 menos cuarto de la noche para presentar, porque alguno dice, profesor, estaba presentando y se me colgó el sistema. Y presentan 5 minutos más tarde. Ah, el reporte dice atrasado. Si está atrasado, ya vale la mitad. Y así para cada semana. La segunda semana, el 9 de octubre, sábado. Cada sábado tienen que presentar las tareas. Por eso es mejor que empiecen cada día, escriben un poquito, planifican su actividad. Esto referente a las tareas semanales, que también está en Google Classroom y les van a enviar, o les ha enviado la encargada del grupo, esta información. Las fechas de presentación de las tareas semanales. Valor o ponderación de la tarea puntual, 100%. Si se atrasa una semana, 50%. Si se atrasa más de una semana, 20%. Y ese es el requisito para dar examen parcial. Tienen que estar presentadas 4 semanas para el examen parcial. También un aspecto importante es una formación integral. Entonces, aquí yo he apuntado algunos libros para leer. Van a presentar el resumen de un libro. El resumen de un libro. El primer libro. Aquí está el primer libro. Autor, Wayne Dyer. Título, Tus zonas erróneas. Fecha de presentación, 30 de octubre. Tienen un mes para presentar. Resumir 10 planas, renglón seguido, en papel cuadriculado tamaño carta. Esta información también la tienen ustedes a mano, pero aquí lo voy a resaltar. Resumir 10 planas, renglón seguido, en papel cuadriculado tamaño carta. Hasta el 30 de octubre. Está en el internet. Yo, por si acaso, este libro no lo había leído antes. Lo he comprado de Hacienda. Tapa dura me costó creo que 40 pesos, tapa blanda cuesta 25. Interesante que posiblemente les cambie algunos conceptos, como a mí también me está cambiando porque yo también sigo aprendiendo. Este es el primer libro. Muy interesante porque muchas cosas hacemos porque nos han enseñado o hemos aprendido mal, ¿no? Y es muy interesante. El segundo libro es de un autor argentino que sale en CNN con mucha frecuencia, Andrés Oppenheimer. Basta de historias. Esto tiene que ver con la parte académica. Que este señor ha entrevistado ministros de educación, rectores, autoridades en todo el mundo. Interesantemente, en los países asiáticos quieren seguir mejorando, aprendiendo, innovando y creando. En América Latina, todo lo contrario. Creemos que estamos bien, que somos excelentes, que nada nos falta. Y lamentablemente seguimos haciendo lo mismo que hace 40 años. Y por eso nuestra brecha de separación entre países de alto desarrollo los nuestros cada vez es más grande. Bueno, es un libro muy, muy bonito. La fecha de presentación, el 27 de noviembre, de aquí a 2 meses. Y finalmente, el último libro, Harv Eker, Los secretos de la mente millonaria, ¿no? Este libro, un libro bajito, el tema del dinero, ¿no? Educación financiera. Lo que pasa es que somos un país relativamente pobre, y quizás pobres, digamos, de conocimiento humano, porque estamos viviendo tiempos en que lo importante es el conocimiento humano que las riquezas materiales. Y lamentablemente nos enseñan a ser así, ¿no? Educación gratuita, salud gratuita, bono Juancito Pinto, bono Dignidad, bono Juana Ruiz de Padilla, bono Sol, todo gratis. La gente se acostumbra a vivir con la mano extendida para la limosna y no a generar recursos económicos para ayudar a los demás. Bueno, espero que la fecha, porque como digo, el calendario académico es muy
muy corto. Teóricamente es hasta el 31 de diciembre. La fecha tope es el 25 de diciembre de presentación de este libro. Claro que lo van a hacer antes. Si lo hacen antes, mejor, ¿no? Reitero, no esperen el último día para leer el libro y resumir, ¿no? Y se amanezcan 2 noches. No, no, háganlo cada día una plana. Entonces, en 10 días acaban. El 25 de diciembre. El valor, la ponderación de esto, lo voy a subir. Como saben varios, que fueron mis estudiantes, este resumen del libro valía 10% del examen parcial. O sea, el que hace el libro ya tiene 10 puntos. No puede sacar 0. Voy a subirlo a 15. Porque, como dije, yo valoro más que una persona pueda leer un libro, ojalá aprender y aplicar lo que le interesa, vale mucho más que hacer un problemita en un examen parcial en 20 minutos. Por eso voy a subirlo a 15 puntos, casi como un problema. Pero yo estoy convencido que la utilidad va a ser mucho más que hacer un problema. Vale 15 puntos. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ingeniero, una pregunta. La tarea se presenta el 2 de octubre y algunos vamos a adicionar el 4. Igual se la subimos al Classroom, ¿no? Sí, El 2 de por octubre. favor, sí, por favor, súbanmelo, porque en este momento estamos al tope, están los inscritos, o sea, todos están recibiendo la información. Y es mi deseo, les digo, jóvenes, sinceramente, es mi deseo que los siguen se inscriban. Y algunos que no pueden inscribir, seguramente 110, 120, es mi deseo que se inscriban porque, bueno, es posible ahora, es posible. Y yo creo que la mayoría se van a inscribir. A ver si le convenzo al decano que de una vez aperture pues, los 100 grupos y no de 10 en 10 como está haciendo. El primer día de inscripción se inscribieron 10, a los 2 días otros 10, habían 20 y eso. Bueno, no tengo control sobre ello, pero bueno, pero lo que tengo sí. Sí, vayan presentando. Bueno, ¿qué más hay? Sí, en la segunda plana. Voy a pasar un modelito al grupo para que algunos, como digo, son mis estudiantes antiguos y ya saben cómo hacerlo, no tener problema. Pero de todos modos, los demás igual van a tener la información y voy a pasar un modelito máximo mañana para que tengan una idea. Voy a buscar a algún estudiante que ha hecho y voy a pasar la nota. Otra cosa que me lo pasan de manera virtual, no, usted lo hace en físico. Otra cosa que digo yo, o sea, en las clases presenciales, yo pedía esta misma tarea y me presentaban semanalmente en físico, ¿no? 2 o 3 hojas. Y yo tenía que devolverles. Pero como son clases virtuales, algunos estudiantes han tenido una buena idea que yo no había pensado. Se han comprado un cuaderno anillado. Y en el cuaderno anillado escriben semana 1, su nombre, la fecha, la biografía, el tema, las preguntas y los principios. Bueno, y así. Entonces me pareció interesante porque tendrán un recuerdo, un referente que cuando quieran ver principios sacan su anillado y lo tienen ahí, y no en hojitas así sueltas. Me pareció muy interesante. Pueden hacerlo también de esa manera como quieran, pero me lo mandan a Google Classroom en PDF, una sola foto, las 4 hojas. Ya van a ver, siempre habrá una tolerancia. Bueno, estos son los principios y valores éticos. Esto es para las 15 semanas. Yo en cada clase estaré preguntando en cada semana el principio de la semana, que son muy interesantes. Por ejemplo, el primer principio para esta semana se llama, algunos lo llaman la regla de oro. Es este. Dice, traten a los demás como ustedes quieren ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia, Mateo 7:12. Eso es.
el primer principio ético para esta primera semana de relaciones. Traten a los demás como ustedes quieren ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. Mateo 7:12, ¿no? Esto es muy interesante. O sea que si usted sonríe a una persona, le va a sonreír. Si le tiene la mano, le va a dar la mano. Si le hace un favor, va a hacer un favor. Es la regla de oro. Y es muy importante, ¿no? Es muy importante. La segunda semana, el éxito total. Nunca dejes de leer el libro de la ley. Estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Josué 1:8. Nunca dejes de leer, no solamente leer, sino estudiar y ponerlo en práctica. Practícalo. ¿Para qué? Para que tengas éxito en todo lo que hagas. ¿Qué dice el libro de la ley? Un ejemplo es este. Dice, traten a los demás como quieren ser tratados. Y yo quiero que me traten bien, por supuesto. También trato bien. Y la verdad es que yo me siento feliz con mis colegas, con los estudiantes, con los administrativos, porque los trato bien y me siento muy bien tratado. Se cumple. Entonces, tendremos éxito total. Éxito total. Bueno, la tercera semana, el deber de los hijos. El primer mandamiento que va acompañando de una promesa es el siguiente: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Así les irá bien y podrán vivir muchos años en la tierra. Practiquen esto. Practiquen. Obedezcan a su padre y a su madre. Les va a ir bien. Si desobedecen, además van a tener una larga vida. Van a llegar a los 90 años. Por eso van a tener éxito en lo que hagan. Obedezcan a su padre y a su madre y cuídenlos. Les irá bien. Bueno, la cuarta semana. Bueno, la cuarta semana. Cuida tu mente. Y sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. Todo está en el pensamiento. Sus sentimientos son el resultado de sus pensamientos. Yo me voy a enojar. Me miran feo, les miro feo. No me hablan, no les hablo. Les va a ir mal. Pero si cumplen estos principios, traten bien. Como ustedes quieren ser tratados, van a ser bien tratados. Obedezcan a su padre y a su madre, les va a ir muy bien. Cuiden su mente. Por eso, en la mente está la información que estamos teniendo. Esta lectura de libros les va a volver más sabios, más inteligentes. Y la quinta semana, hasta aquí para el primer parcial, la quinta semana, ya no vivan como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. No vivan como viven los demás. Cambien su manera de ser y de pensar, porque el pensar está la mente. Está la mente. ¿Qué estoy pensando yo? ¿Cómo viven los demás? Protestando, quejándose. En este libro hay un capítulo que dice la inutilidad de la queja. Es inútil quejarse. No sirve para nada. Que el gobierno, que el MAS, que el otro, o que la oposición, es inútil, ¿no? Bueno, pero eso está en la mente. ¿Para qué? Para hacer lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Estos principios yo voy a estar preguntando cada semana. El primero es sencillo y así son 15, 5 para cada parcial. 5 para cada parcial. Bueno, hemos visto el programa, el instructivo, creo que el cuestionario que está hecho.
Bueno, han visto el programa. ¿Qué más? ¿Qué más falta? Bueno, creo que está todo. ¿Alguna pregunta, jóvenes aquí? Ingeniero, buenos días. Yo tenía una consulta con respecto a los trabajos y tareas que se van a realizar. ¿Existe algún tipo de letra? Porque pregunto porque yo tengo la letra que es manuscrita o yo hago letra manuscrita. ¿Habrá algún problema? Buena pregunta, la verdad que me había olvidado. Es manuscrito, o sea, a pulso. Letra de imprenta, letra de carta, como quieran, pero a pulso. No a máquina, no en Word, porque eso muchas veces es copiar, pegar. A pulso. Buena pregunta, señorita. Letra manuscrita a pulso, sea letra de imprenta o de carta. ¿Más preguntas? Ingeniero, eso de los principios éticos que mostró ahorita hace ratito, ¿eso hay que presentarlo en las tareas semanales o eso No. va aparte? No, solamente para memorizarlo. Eso no presenta en la tarea. Solamente para memorizarlo. Bueno, ahora voy a comentar lo de la evaluación que me preguntaron. Cada parcial vale 25 puntos, 25%. Cada parcial, 25%. En ese parcial, ya lo dije, el 15% es el resumen del libro. El resumen del libro. Luego, habrá un examen oral que vale más o menos 40%. Ya tenemos 55%. Y el resto del porcentaje serán problemas. De momento van a ser virtuales. No voy a hacer presenciales, virtuales, que es el otro 45%. Entonces, los parciales son 75%. Normalmente la mayoría aprueban los parciales. Entonces ya están aprobados de curso. Luego, las tareas semanales, como he indicado, valen 10 puntos. Las tareas semanales valen 10 puntos. La presentación puntual, por supuesto. El laboratorio, que empezamos el día viernes, vale 15 puntos. El laboratorio. En laboratorio, lo que se califica es primeramente la asistencia puntual. Van a haber dos grupos de laboratorio, o sea, de 50 y 50 o de 60 y 60. Va a haber dos grupos de laboratorio en el mismo horario, que está planificado viernes de 6:15 a 7:30. Entonces, se califica la participación y la presencia. El que esté presente, por supuesto, tiene que hacer el informe y su asistencia y el informe hacen el 100% de la calificación, que al final vale 15 puntos. La mayoría saca 13, 14, 15 puntos en el laboratorio porque así participan, contestan, hacen el informe, que también lo mandan en digital. Entonces, por eso digo yo, haciendo tareas y laboratorio ya tienen 15 puntos, los exámenes orales, que muchos hacen excelente, tienen 40 puntos, etcétera, etcétera, y por eso que podemos alcanzar la meta que hemos trazado. ¿Alguna pregunta más? Ingeniero, buenos días. ¿Los laboratorios serán virtuales? Sí, virtuales. Ya. Virtuales. O sea, todavía estamos en cuidado de la pandemia. Yo no quiero exponerles a ustedes ni exponerme yo. De momento todo es virtual. En mi materia, o en nuestra materia, de momento todo es virtual. A no ser que haya una orden superior y diga presencial, no están las condiciones dadas todavía, pero de momento todo es virtual. Exámenes, laboratorio. Y el examen oral, como digo, les voy a... creo que eso no les he indicado. A ver si lo tengo por aquí. Ya. Pero está en la clase. Aquí, jóvenes, ya está las fechas de los exámenes. El primer parcial, del 1 al 3 de noviembre, ¿no? Oral de teoría. Eso vale 40%.
Y el 6 de noviembre, el de problemas. Todo en hora de clases. Todo en hora de clases. Esto tómenlo muy en cuenta. Requisitos para dar el examen parcial. Tener 5 semanas presentadas. Bueno, voy a revisarlo esto, no sé si son las 5 hasta noviembre, creo que sí. Y el resumen de un libro. El segundo parcial, la parte oral, en hora de clases, 29 de noviembre y 1 de diciembre. Problemas, 4 de diciembre. Requisito, 9 semanas presentadas y 2 libros. Bueno, la semana hasta donde se llegue. Y el tercer parcial y último es el 27 al 29 de diciembre. Y el requisito, el de problemas, el 31 de diciembre y 13 semanas presentadas y 3 libros. Esto voy a revisarlo de las semanas. Pero bueno, esa es ya están dadas las fechas de todo, ya saben. Entonces, creo que está la información por lo menos suficiente. Si hay alguna modificación, claro, les haré saber, ¿no? Si hay algún imprevisto, qué sé yo, un paro de docentes, una toma de la universidad, aunque ahora no se puede tomar porque es virtual, pero bueno, es por lo menos lo previsto, lo planificado. Si hay alguna modificación, les voy a hacer saber. Toda esta información que he tratado de explicarles está en el aula de Classroom. Pueden ingresar y si alguien me grabó, que no me enoja, pónganlo en el aula de Classroom para que los que no hayan estado en la clase puedan después verlo, o ustedes también verlo otra vez. ¿Más preguntas? Nada. Bien. Son las 8 menos 7 minutos. Un descanso de 10 minutos y después veremos el primer tema de esta materia porque el tiempo, digo, es corto. Son 13 semanas, en lugar de ser 18 semanas, son 13 y tenemos que aprovechar muy bien el tiempo. Un descanso de 10 minutos y después seguimos con el primer tema. Bien, 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 bien. Jóvenes, ¿cómo están? ¿Siguen ahí? Hola, hola. Ah, bueno. Bueno, como nadie pone la cámara, no sé si están o no están, pero no importa, eso no me preocupa. Ya estoy acostumbrado. El 2020, en mi primera clase, frente a una pantalla, me sentía medio raro. Hablar sin ver a nadie y hablar a una pantalla, pero bueno, ahora ya estoy acostumbrado, así que si están ahí, está muy bien. Bueno, vamos a ver el primer tema que es muy corto y muy interesante. A ver si puedo compartir la pantalla. Bien. Ese es el tema que está en el programa analítico, electrostática. Electrostática. Antes de eso, lo que siempre he dicho, hay una pregunta que siempre hay que formularse. Esa pregunta es esta. ¿Qué? ¿Qué? En este caso, sería, ¿qué estudia la electrostática? Entonces, ¿qué siempre? ¿No? La pregunta de siempre. ¿Qué? En física 102, ustedes han visto muchas palabras compuestas. Esta es una de ellas. Ahí. Electrostática es una palabra compuesta de 2 palabras. Lo voy a ampliar un poquito. Ya. Electrostática es una palabra compuesta de 2 palabras. Una de ellas es electro. Electro. Y la otra, estática. Esas son las 2 palabras compuestas.
electro y estática. Electro. ¿A qué les hace referencia? ¿Qué significa electro? ¿Alguna respuesta? Electricidad. Electricidad, electrón, correcto, eso es. Pero el electrón es una carga eléctrica. La electricidad es el movimiento de cargas eléctricas. Entonces, más apropiadamente diremos, electro es carga, o si quieren en plural, cargas eléctricas. Cargas eléctricas. Eso significa electro. Como digo, han dicho muy bien, electricidad, electrón. Pero el electrón es una carga eléctrica. La electricidad es movimiento de cargas eléctricas. Entonces, electro se refiere a cargas eléctricas. Y la otra palabra, estática. Estática. ¿Qué significa estática? Ya lo han visto, hidrostática. El equilibrio. Equilibrio. Estático, quieto, inmóvil, no se mueve, no se acelera. En otras palabras, equilibrio. Ponemos en equilibrio. Estático, quieto, inmóvil. Y ahí se cumple la primera ley de Newton, que si la suma de fuerzas es cero, el cuerpo está en equilibrio. Entonces, electrostática estudia las cargas eléctricas en equilibrio. Así de simple. Electrostática estudia las cargas eléctricas en equilibrio. Electrostática estudia las cargas eléctricas en equilibrio. Eso es. Electrostática estudia las cargas eléctricas en equilibrio. Ahora, evidentemente, siguiendo esta pregunta de qué, tenemos que preguntarnos luego, ¿y qué es carga eléctrica? Vamos a verlo enseguida. ¿Qué es carga eléctrica? ¿Y qué es equilibrio? O más antes, ¿qué estudia la electrostática? Ya hemos visto. Por eso esta pregunta es, ¿qué digo? La pregunta más básica de conocimiento. ¿Qué? Es la pregunta más básica de conocimiento. ¿Qué? Yo aprendí esto hace muchos años cuando estaba entrando a la universidad. Me dijeron, tienes que dominar álgebra. Y felizmente mi primera pregunta fue, ¿y qué estudia el álgebra? Bueno, en ese tiempo no había internet, no había celular, ni siquiera había televisión. Éramos felices. Ahora también somos felices, no se preocupen. Entonces había el famoso libro de Baldor. Y Baldor dice, álgebra estudia las matemáticas de una manera general. A más B igual C. Eso significa suma. Si A vale 5 y B vale 4, C vale 9. Si A vale 1 y B vale 2, C vale 3. O sea, álgebra estudia la matemática de una manera general. De ahí aprendí que lo más importante es ¿qué estudia la física? Ustedes lo saben. Bueno, en este caso, ¿y qué estudia la electrostática? La electrostática estudia las cargas eléctricas en equilibrio. ¿Qué es carga eléctrica? Lo veremos enseguida. Pero ¿qué es equilibrio? Eso sí, ya lo saben. Un cuerpo está en equilibrio cuando cumple la primera ley de Newton. La suma de fuerzas es cero. No se traslada y no rota. No se traslada. Equilibrio traslacional. No se traslada. Equilibrio traslacional y no rota. Equilibrio rotacional. Eso es equilibrio. Un cuerpo, en este caso una carga eléctrica, está en equilibrio cuando
no se traslada y no rota. Equilibrio estático, total. Eso es. Entonces ya lo saben, ya lo han apuntado. Electrostática estudia las cargas eléctricas en equilibrio. Electrostática estudia las cargas eléctricas en equilibrio. Y queda siempre la pregunta ¿qué? Para todo, ¿qué? ¿No? Ahora, otra pregunta que exige más pensamiento es ¿por qué? ¿Por qué hay equilibrio? ¿Por qué se carga un cuerpo eléctrico? ¿Por qué hay fuerza electrostática? Etcétera, etcétera. Y más preguntas. ¿Cómo, para qué, cuándo, dónde, cómo, con quién, etcétera? Pero bueno. Para ver lo que es una carga eléctrica, primero debemos recordar la estructura del átomo. Hay muchos físicos que han tratado de explicar el átomo como una sandía, por ejemplo, que tiene muchas partículas en su interior, una capa, etcétera, etcétera. Pero para simplificar, la estructura más simple es la propuesta por Niels Bohr. Ustedes van a ver la biografía, ¿no? Niels Bohr imagina el átomo. Recuerden, átomo significa indivisible. Cuando Niels Bohr trabajaba en esto, la materia no se podía dividir totalmente. Átomo significa indivisible. Bueno, ya ha cambiado. Los conceptos y las verdades científicas no siempre son absolutas. Muchas son relativas y van cambiando. Lo que era cierto antes, hoy no es cierto. En ese caso, el átomo etimológicamente significa indivisible. El modelo de Bohr explica que el átomo es como una especie de un sistema solar, ¿no? Una especie de un sistema solar donde en el sistema solar evidentemente tenemos un núcleo, y tenemos las órbitas. El núcleo y las órbitas. En el sistema solar, en el núcleo está, por supuesto, el Sol, y en las órbitas están girando los planetas. Entonces, esta es la idea que tuvo este físico, Niels Bohr, decir, el átomo está formado por dos partes principales. El núcleo, estático, inmóvil. Las órbitas, donde hay cuerpos que están en movimiento. Este es el átomo de hidrógeno. En el núcleo está un protón y en la órbita un electrón. Aquí tenemos otro modelo de átomo que es el litio. Es una de las preguntas de la tarea semanal. Yo puse, bueno, no es que no haya hecho sin pensar, sino que, bueno, dije, a ver, que dibujen el átomo de litio. Aquí está el átomo de litio. En el núcleo del átomo de litio podemos observar 3 protones pintados en círculos de color rojo. Protón, protón, protón. Tienen 3 protones. Y tiene 3 neutrones pintados con color amarillo. 3 neutrones. El átomo de litio tiene 2 órbitas. Una órbita interior, digamos, para un primer anillo, ¿no?, donde están girando 2 electrones. En el segundo anillo, en la segunda órbita, está girando un electrón. Observando estos átomos, podemos deducir que si el átomo tiene un protón, carga positiva, tiene un solo electrón, carga negativa. Por eso el átomo es neutro. El átomo es neutro, eléctricamente, porque la cantidad de cargas positivas es igual a la cantidad de cargas negativas. El átomo de litio tiene 3 protones, 3 cargas positivas, y tiene 3 electrones, 3 cargas negativas. Por eso el átomo es neutro. En cambio, el peso atómico es diferente. El protón es más o menos 1840 veces más pesado que el electrón. El protón tiene el mismo peso que el neutrón. Por eso que si se acuerdan, cuando decimos cuál es el peso atómico
El peso atómico es la suma de protones más neutrones. Ni siquiera se toma en cuenta a los electrones. No se los toma en cuenta. En cambio, el número atómico es el número de protones. Muy bien. Esta es entonces la estructura del átomo propuesta por Niels Bohr. El átomo está formado por dos partes. La parte central, más pesada y móvil, el núcleo, y los electrones que están girando en torno al núcleo, con cargas positivas, los protones, y negativas, los electrones. ¿Qué más? Aquí está el átomo de cobre. El átomo de cobre. El átomo de cobre tiene 29 protones y por consiguiente tiene 29 electrones, porque es neutro. Noten que no siempre la cantidad de protones, de neutrones es la misma. Bueno, por ejemplo, el hidrógeno, un átomo de hidrógeno, no una molécula, un átomo de hidrógeno no tiene neutrones. Un átomo de litio tiene 3 protones y 3 neutrones, igual cantidad. Pero el átomo de cobre tiene 29 protones y 35 neutrones. Más tiene neutrones. No, más tiene neutrones. Y como dijimos, el átomo es neutro porque la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. Por eso el átomo es neutro. Ahora, la pregunta era, ¿y cuándo se carga un cuerpo eléctricamente? Fíjense, de acuerdo al nivel de energía, aquí podemos observar en el átomo de cobre, el átomo de cobre tiene una primera órbita con 2 electrones, una segunda órbita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones. De acuerdo al nivel de energía, estos electrones que están en las órbitas internas tienen mucha más energía que las externas. Un ejemplo exagerado, los que viven en el primer anillo, las casas son de más valor que las casas que están en el cuarto anillo. Bueno, está cambiando, ¿no? Era así. Entonces, este electrón, imagínense, este electrón aquí en el átomo de cobre, lo voy a encerrar. Este electrón tiene poca energía. Por alguna razón, por ejemplo, flotamiento, este electrón podría abandonar su órbita. Abandona su órbita. Estaba en el último nivel de energía y abandona su órbita. Se viene aquí. Ya. Entonces, si abandona su órbita este electrón, significa que ya no está aquí. Lo voy a tachar. En ese caso, el átomo mantendría sus 29 protones. Tiene 29 protones. Y tendría simplemente 28 electrones. Ya no es neutro. Tiene un protón que no está en equilibrio, entonces se carga positivamente. Ahora, no solamente puede abandonar un electrón, podría también abandonar otro electrón. Digamos que este también decide irse, se cansó del átomo de cobre y se va. En ese caso tendría 29 protones y 27 electrones. La pregunta es, ¿cuándo se carga eléctricamente un cuerpo? Una respuesta, cuando pierde electrones, se carga positivamente. Y cuando gana electrones, se carga negativamente. Podría suceder lo contrario. Podría suceder lo contrario. Aquí, por ejemplo,
En el último orbital, en el cuarto orbital, hay por decir, espacio. Entonces, por ahí estaba un electroncito, otro electroncito, aquí va otro electroncito. Y estos electrones, por alguna razón, vienen a instalarse aquí en la última órbita. Estaban ahí, entonces ya se instala aquí uno, aquí el otro, aquí el otro. En esta condición, el átomo mantiene sus 29 protones, pero tiene ¿cuántos? 29 más 3, 32 electrones. En otras palabras, está cargado eléctricamente. Un cuerpo se carga eléctricamente cuando pierde o gana electrones. Si pierde electrones, se carga positivamente. Si gana electrones, se carga negativamente. Esta explicación simple gracias al modelo del átomo de Bohr. Y eso puede suceder, por ejemplo, por frotamiento. Electrización por frotamiento. Reitero, los que se mueven son los electrones. Un ejemplo que, bueno, lo veíamos en el laboratorio, pero ahora lo veremos de forma virtual. Cuando una varilla de vidrio, por ejemplo, aquí está la varilla de vidrio, empieza a frotarse en un paño de seda, ¿no? Esto empezamos a mover en ambos sentidos. A través del frotamiento, algunos electrones de la varilla abandonan sus órbitas y se van a la seda, ¿no? Algunos electrones que estaban por aquí abandonan y se van a la seda. Entonces, como abandonan los electrones, la varilla queda cargada positivamente. Con una varilla de bonita y lana podría suceder lo propio. Entonces, el frotamiento es una forma a través de la cual algunos electrones abandonan sus órbitas y permiten que el cuerpo se cargue eléctricamente. Eso es. Algunos, si es que han tenido la oportunidad de conocer ciudades del altiplano, Oruro, La Paz, Potosí, normalmente uno por el frío usa chompas de lana. Bueno, hace sus deberes o tareas en el día, llega a la casa en la tarde, y cuando uno se quita la chompa, se ven unas chispas. Eso es porque a través del frotamiento ha habido una carga electrostática, ya sea con el cuerpo o con la prenda de vestir. Entonces, una de las formas por las cuales los electrones pueden abandonar su órbita o pueden llegar electrones a una órbita vacía, un orbital vacío, origina que el cuerpo se cargue eléctricamente. Bueno, hay algunas formas de cargar eléctricamente. Una puede ser, como digo, por frotamiento. Pueden hacer lo propio, digamos, con un globo. Se frotan el cabello seco. El globo se va a cargar eléctricamente. Esto es por contacto, ¿no? O este aparato que vemos aquí en la foto con fondo azul se llama generador de Van de Graaff. Lo vamos a ver en el laboratorio, posiblemente de manera virtual. Entonces, se carga esta esfera metálica, se carga eléctricamente a través de una cinta sin pin por frotamiento. Y si la persona, la dama que está aquí tocando con sus palmas, la corriente eléctrica, los electrones empiezan a moverse de modo que se va a las puntas. Hay una particularidad de las cargas, que preferentemente se van a las puntas, se van a erizar sus cabellos como se ve en la foto. Este dibujito que ven en el centro es el electroscopio. El electroscopio es un aparatito que sirve para saber si un cuerpo está cargado o no eléctricamente. Aquí está el electroscopio. Consiste de un frasco, que puede ser de vidrio, está aquí con el margen azul, el frasco,
tiene una varilla vertical y una esferita en la parte superior. En la parte inferior tiene dos laminitas, también metálicas, flexibles. Están pintadas con color amarillo. Entonces, sin que haya contacto, se llama por inducción. Se acerca unos 4 o 5 centímetros esta varilla café a la esferita, sin contacto. La fuerza electrostática actúa a distancia, ¿no? Si era una carga positiva, entonces va a atraer a las cargas negativas de la esferita. Las cargas negativas se sienten atraídas. Y como las cargas negativas se están yendo a la varilla, entonces queda con un exceso de cargas positivas. Y esa carga hace que las varillas amarillas se separen. Imagínense que la varilla esta cargada no estaría neutra, las varillas estarían verticales aquí en la parte inferior. Entonces, las formas de electrizar un cuerpo puede ser por frotamiento, con contacto, por inducción o con el generador de Van de Graaff. Cuando un cuerpo está cargado eléctricamente, por supuesto, ya cambia su comportamiento. Empieza a manifestar fuerzas de origen eléctrico. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, ninguna. Sigamos. La ley de Coulomb. Bueno, aquí en esta gráfica tenemos algunos ejemplos de cuerpos cargados. Tenemos dos cargas. En la primera gráfica, la carga 1, positiva, carga puntual, y la carga 2, positiva, carga puntual. Están separadas por una distancia R. R es la distancia de separación de centro a centro. Cuando dos cargas del mismo signo, positiva con positiva, se acercan, experimentan una fuerza de repulsión. No se quieren. Una fuerza de repulsión en ambas cargas. La fuerza 1, aquí dice 1, la repele a la carga 2. La carga 1 la repele. Se origina una fuerza electrostática, la fuerza 1 sobre la fuerza 2. Y aquí sería la fuerza 2 sobre la fuerza 1. Esta carga 2 interactúa y la repele. Conclusión. Cargas del mismo signo se repelen. Positiva con positiva se repele. Cargas del mismo signo se repelen. Si fueran negativas, sucede algo parecido. Carga 1, negativa. Carga 1, negativa. Carga 2, negativa. La distancia de separación es R. Interactúan, no se quieren. La carga 1 la repele a la carga 2. No te quiero ver. Se va. Con una fuerza. Y lo propio, la carga 2 la repele a la carga 1 con otra fuerza. La fuerza de 2 a 1. Es una interacción. Una interacción. Aquí, entre paréntesis, podemos decir o recordar qué estudia la física. La física estudia las interacciones mutuas de la materia. Esta es una interacción, entonces esto estudia la física. En resumen, cargas del mismo signo se repelen, positiva con positiva o negativa con negativa. Pero, si son de signo contrario, se atraen. La carga 1, positiva. La carga 2, negativa. Entonces la carga 1
le atrae, aquí está la fuerza de atracción, le atrae a la carga 2. Y lo propio, la carga 2, con una fuerza le atrae a la carga 1. En resumen, cargas de signo contrario se atraen. Esto es lo natural. Cargas de signo contrario experimentan una fuerza de atracción. Eso es. Entonces, los físicos también van a escribir la biografía de Charles Agustín de Coulomb. Estudian, entonces, ¿por qué existe esta fuerza? ¿Por qué existe esta fuerza sobre esta carga? Y esta fuerza, ¿de qué depende? ¿Qué tiene que haber para que hayan estas fuerzas? Esas son las preguntas. Luego se piensa, debe ser por las cargas, porque si no estarían cargadas no habría fuerza. ¿De qué más depende? De la distancia. Si están distantes, quizás ni se atraen. Si están cerquita, posiblemente se atraen. Entonces empieza la experimentación y el razonamiento para enunciar una ley. En este caso lleva el nombre de Charles Agustín de Coulomb, ley de Coulomb. Una cosa que quisiera en general destacar es esto. Vamos a hacer así. Ya. Hay una hipótesis que siempre se cumple y ustedes lo saben. Puedo escribirlo aquí. Voy a escribir la mitad y ustedes lo complementan. No hay efecto. Sin causa. Sin causa. Muy bien. Causa. Esto siempre se cumple. Ahora, en la metodología científica, las causas que están en el segundo miembro, las causas, bueno, se le da una terminología científica porque hubieran podido mantenerlo, causas, y dejar de molestar, pero bueno, estos físicos lo han puesto variables independientes. Las causas se llaman variables independientes. Las causas para que haya una fuerza electrostática son las cargas y la distancia. Carga 1, carga 2 y la distancia R, que es la distancia entre cargas. Y el efecto, podrían llamarlo efecto, pero estos físicos que quieren mandarse la parte han puesto variable dependiente. Esto, jóvenes, en todas fórmulas se cumple, absolutamente en todas fórmulas. El efecto es la variable dependiente. Y las causas, las variables independientes. Ahora, como matemáticas es una ciencia que se escribe de manera simbólica, ¿no? También, para decir, depende de, bueno, usan es proporcional, que es lo mismo. Depende ¿de qué depende? Depende de. Se escribe este símbolo parecido a alfa, que significa proporcional. Eso significa proporcional. Depende de, o si quieren, proporcional. Entonces, pensando, Agustín de Coulomb dice, bueno. Entonces, ¿cuál es el efecto? La fuerza. ¿Cuáles son las causas? La fuerza es proporcional o depende de esta fuerza. ¿Depende de qué? Del producto de las cargas. ¿De qué más? Del cuadrado de la distancia que los separa. Eso es. Entonces, como aquí está escrito, esto se llama una proporcionalidad.
Esto lo puedo juntar un poquito otra vez, a ver. Ya. Esta es una proporcionalidad. F, la fuerza es proporcional a Q1 por Q2 sobre D cuadrado. Hay que volverlo igualdad. Y se vuelve igualdad multiplicando por una constante. Y ya. Aquí está. La fuerza, igual, significa proporcional. Es proporcional directamente al producto de las cargas. La fuerza electrostática es directamente proporcional al producto de las cargas, Q1 por Q2. Inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. K es la constante de proporcionalidad que tiene un valor que vamos a verlo enseguida. Entonces, esta es lo que se llama la ley de Coulomb. Ahora, ¿qué significa directamente proporcional? La fuerza es directamente proporcional al producto de las cargas. Significa que si la carga aumenta, como he puesto aquí la flechita, si la carga aumenta, sube, la fuerza sube, la fuerza aumenta. Eso es directamente proporcional. O la inversa. Si las cargas disminuyen, la fuerza disminuye. Si la carga es cero, la fuerza es cero. Eso significa directamente proporcional. Además, es inversamente proporcional. La fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Cuando el término está en el denominador, se llama inversamente proporcional. ¿Eso qué significa? Significa, por ejemplo, que si la distancia aumenta, la fuerza va a disminuir. Eso es inversamente proporcional. Además, un dato más, es inversamente proporcional al cuadrado. Al cuadrado. Es decir, si la distancia aumenta 2 veces, 2 al cuadrado, 2 por 2, 4, la fuerza disminuye 4 veces. O si la distancia, digamos, se acorta a la tercera parte, 3 veces. Si la distancia se acorta, la distancia disminuye, la fuerza aumenta. ¿Cuántas veces? Al cuadrado. 3 por 3, 9. En resumen, la ley de Coulomb está dada para cargas eléctricas puntuales y tiene esta fórmula. Bueno, la constante de proporcionalidad es 1 sobre 4 pi sub 0, que es la constante del medio en que se encuentra. Esta es. La fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas. Inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Eso es. Estoy leyendo esta fórmula y voy a hacerlo otra vez. La fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas, porque está en el numerador. Inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, porque está en el denominador. Eso es. Ahora, evidentemente, la constante, que después vamos a explicar más en los problemas, la constante
se llama la constante de permitividad. 1/4pi es un cero que depende del medio. Voy a repetir una vez más la ley de Coulomb y voy a preguntar a ver si unos cuantos se animan a repetir. La fuerza de atracción o repulsión es directamente proporcional al producto de las cargas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Además son para cargas puntuales. Entonces, la fuerza de atracción o repulsión de dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. ¿Alguien se anima a repetir la ley de Coulomb? Yo, ingeniero. A ver, Juliana. Juliana. La fuerza de atracción o repulsión de dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Excelente. Bien. Muy bien. ¿Alguien más? Yo, ingeniero. A ver, Cecilia. La fuerza de atracción o repulsión es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Excelente. Muy bien, muy bien. Cecilia, ¿alguien más? Yo, ingeniero. A ver, Micaela. La fuerza de atracción es proporcional al producto de las cargas y inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Muy bien, excelente. Para muestra 3 botones. Los muchachos no están. La constante de proporcionalidad tiene un valor de 9 por 10 a la 9. Quizás decirle un par de cositas más y terminamos. En física, hay que dominar 3 cosas. Espero que los que ya fueron mis alumnos se acuerden. En física hay que dominar 3 cosas. ¿Cuáles son? ¿Respuestas? La teoría. Muy bien, la teoría. Eso es. 2. La fórmula. Las unidades. Y con eso, la aplicación a problemas. Esto es lo que hay que dominar en física. O sea, la teoría es lo que hemos dicho, el qué. El qué. Es la teoría, ¿no? El qué. Unidades. ¿En qué se mide? Y por supuesto, como ingenieros e ingenieras, la solución de problemas. Entonces, el qué. ¿Qué estudia la electrostática? ¿Qué es carga eléctrica? ¿Qué significa el equilibrio? ¿Qué dice la ley de Coulomb? El qué. Lo segundo, las unidades. ¿En qué se mide? ¿En qué? Aprovecho para decir 2 definiciones de lo que es la física. Y con esto vamos a ir terminando. A ver, volviendo a la primera pregunta.
¿Qué? Bueno, o si quieren lo dejamos como estaba. Ya. ¿Qué? ¿Qué es la física? Es lo primero que hay que saber. Este tema nos ayuda a recordar de una manera sencilla eso. Una de las respuestas es simple. Si quieren, lo escribo. Básicamente eso. La física, habla claro, lo pueden adornar, qué sé yo. La física es una ciencia qué sé yo, del universo, que tiene por objeto estudiar de manera sistemática y metodológica las magnitudes. Para mí, lo simple. ¿Qué estudia la física? Las magnitudes. O es la ciencia de las magnitudes. Eso es. ¿Está claro? ¿Qué estudia la física? Respuesta está escrita. ¿Cuál sería la siguiente pregunta? Pregunto, la primera pregunta, ¿qué estudia la física? Estudia las magnitudes. ¿Cuál sería la siguiente pregunta? ¿Qué son las magnitudes? Exactamente. ¿Qué es una magnitud? La respuesta, ¿alguien sabe? Es todo lo que se puede medir. Medición. Es todo lo que se puede medir. ¿El amor se puede medir? ¿Jóvenes? No. No, No. dice la chica. Yo tenía que medir el amor con mi esposa a besos, pero no se puede, así que no hay. Entonces, el amor no estudia la física. Se puede medir longitud, masa, tiempo, fuerza, energía, campo eléctrico, potencial eléctrico, energía cinética, energía potencial, energía, todo lo que puede medir. Por eso les decía, es importante saber las unidades, en qué se mide, en qué se mide, en qué se mide, en qué se mide. Entonces, esta es una, lo pongo si quieren con un colorcito. Ingeniero, Dígame. ¿y qué pasa cuando dicen te amo con toda mi fuerza? Claro, es una fuerza emocional. Es una fuerza Pero la emocional. sumatoria de todas las fuerzas es igual a 0, ingeniero. En algunos casos, en mi caso no. Está bien. Además, mi esposa... entre paréntesis, jóvenes, también algo que omití, pero aprovecho por la pregunta del compañero, porque es bueno también saber un poquito. Yo quiero decirles que, bueno, yo nací en la segunda ciudad de Bolivia, y bueno, vivo en Santa Cruz cerca de 47 años. Mi esposa es tarijeña, se llama Maribel. Mi suegro también era tarijeño. Mis hijos, por supuesto, han nacido aquí, ya son cambacoyachapacos, ¿no? Hinchas de Oriente Petrolero. Entonces, eso es para que un poquito nos conozcamos. Bueno, entonces, esto es una de las... Lo he puesto con un fondito para que se acuerden cuando yo pregunté, ¿qué estudia la física? Estudia las magnitudes. ¿Qué es una magnitud? Esto es lo que se puede medir. Podríamos seguir, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿y qué es medir? Medir es comparar con una unidad patrón. Por ejemplo, la longitud comparamos con el metro, el tiempo con el segundo, la masa con el kilogramo, etcétera, etcétera. Dejemos ahí. Y la otra, y con esto sí termino, de esta pregunta, para que también lo tenga, y esto se lo voy a enviar más tardecito. Aprovechamos esto para esta respuesta. Bueno, voy a ponerlo aquí. ¿Qué estudia la física? No. Otra respuesta sencilla es, estudia
las interacciones mutuas de la materia. Esta es otra respuesta bastante simple. Claro que se puede seguir, ¿no? Como dije, o sea, en el caso anterior, ¿qué es magnitud? Todo lo que se puede medir. ¿Y qué es medir? Es comparar. ¿Y cuántas clases de magnitudes existen? Dos, escalares y vectoriales, etcétera. Se puede seguir. Por eso el qué es lo más simple y que hay que saber. Pero estas dos, les digo, ustedes tienen que sí, y lo voy a dejar escrito para que lo aprendan y lo sepan, y lo dominen para que cuando alguien les pregunta, ¿qué han pasado? Física. ¿Y qué estudia física? Las interacciones mutuas de la materia, dicen, sacando pecho. Bueno, eso es. Bien. Jóvenes, ha sido un gusto pasar la clase con ustedes. Espero que estén con mucho entusiasmo, cumplir la meta de 90 por 90 y Dios mediante, yo les voy a comunicar cómo haremos laboratorio este miércoles. Y si no, ya les voy a comunicar. ¿Alguna pregunta más para terminar antes de que acabemos la clase? Claro. ¿Cuál era la otra magnitud aparte de escalar, ingeniero? Vectorial. Ah, ya. Muchas gracias. Pues nada. Dije una duda en general que me surgió. No sé si tenga que ver mucho con el tema, pero fijándome en la ley de Coulomb, me di cuenta que es casi idéntica a la ley de